Tier list de las mejores cartas de Aqua actualmente en la era épica. Explicar un poquito aquí lo que pueden ver en los tiers, y las imágenes obviamente son de la alfa, así que no se preocupen por eso. Vamos desde S hacia abajo. S obviamente las cartas más rotas del juego, cosas que necesitan probablemente algún nerfeo, no tienen ningún tipo de sentido. Tenemos Nimo, no vale ni siquiera la pena explicarlo, te acorta el mazo, te da fragmentos de energía, es una locura. En excelente tenemos las cartas que funcionan prácticamente en cualquier arquetipo, que son bastante rotas, que son muy molestas, tienen muchísimas utilidades. En bueno tenemos cartas que funcionan en muchas cosas, pero que normalmente tienen algún tipo de limitante o las stats son demasiado bajas. En medio tenemos las cartas que a veces funcionan, a veces no funcionan. Cartas como Tiny Fan, que son súper situacionales, que a veces te pueden ganar la partida, a veces no hacen absolutamente nada. En OK, cartas que normalmente son buenas, pero también necesitan como un buff, a veces no hacen tampoco nada. Entonces son cartas que si tienes, bueno, están bien, pero realmente no es lo que quieres. Mala, cartas que realmente no quieres tener en tu mazo. Cartas como por ejemplo Lam, que pueden tener alguna utilidad. Si tienes por ejemplo la botellita de Vanish, ahí te puede llegar a servir. Y no, definitivamente no uses esta carta. Tiene muchos problemas, no tiene un buen arquetipo, no tiene una utilidad realmente grande, y las otras cartas probablemente te sirvan mucho más. Tier list cartas de bichos en el meta actual, y creo que los Bugs son una de las razas que tienen las mejores cartas, o tienen más cartas digamos en el tier S y en el tier excelente. Ya expliqué los tiers un poquito. Excelente siendo lo más roto, probablemente necesita algún tipo de nerf. Excelente siendo buenísimo, que funciona prácticamente en cualquier mazo. Bueno, lo mismo, funciona en muchos arquetipos, pero sí puede llegar a tener cartas que son mejores o puedes preferir otras cosas. En medio, cartas que tienen muchas utilidades en algunos arquetipos específicos, que son muy rotas en arquetipos diferentes, pero que también pueden llegar a ser muy malas si no estás en ese arquetipo como tal. OK, cartas que, bueno, normalmente tienen alguna utilidad, pero cuando no tienen utilidad, la verdad es que son bastante malas. Malas definitivamente son cartas que no quieres tener, y no utilices esa carta. Definitivamente no la utilices. Ahorita, cartas que quiero explicar directamente: el Beetle Spike, que hace lo mismo que el Players o que el Spikey Wing, está acá directamente porque en las orejas tenemos directamente la carta más fuerte del juego, que es Innocent Lamb, y el hecho de tener que ocupar el mismo espacio que Innocent Lamb hace que pueda ser un poco peor que sus otros dos hermanos, que hacen exactamente lo mismo. De resto, cartas completamente fuertes. Squirtle podría ser una de las cartas más fuertes del juego, sobre todo en agro. Neo, una carta increíble, se utiliza en prácticamente todos los arquetipos, en agro, en equipos defensivos, en equipos de combo. Te da muchísimo juego, así que cartas de bicho totalmente rotas. Tier list cartas de reptil en la temporada actual era épica. Bueno, las cartas de reptil pueden ser muy buenas o pueden ser muy malas, la verdad creo que es una de las razas que más cartas tiene directamente en no. En ese obviamente tenemos a Topaz, una de las cartas que está dominando el meta desde la temporada pasada, y luego para acompañarla tenemos cartas como Bumpy, que creo que también se está viendo en muchísimos equipos, tanto ofensivos como defensivos, como de combo. Tiene muchísima utilidad, se vanillea, es un poder, se lo puedes lanzar a quien quieras, es completamente absurdo. Ya sabemos que el tier excelente son cartas que puedes utilizar en muchos arquetipos, o que la verdad en el arquetipo que se utiliza está muy fuerte. Luego en bueno tenemos cartas que funcionan en casos específicos, pero cuando funcionan la verdad están completamente rotas. El Tri-Spike por ejemplo junto al Spear me parece que son cartas muy buenas. Y luego en medio tenemos cartas que, si bien cuando son buenas son muy buenas, y cuando son malas son muy malas. Por eso justamente el tier medio. En OK son cartas que puedes llegar a tener, que se le puede ver alguna utilidad o no, dependiendo de contra qué te estés enfrentando. En malo son cartas que normalmente no vas a querer tener, tienen sus momentos, a veces pueden brillar, pero normalmente no suele ser este el caso. Y luego no, son cartas que normalmente no quieres jugar. Por cierto, Sidebar no sé si debería estar aquí específicamente, es una carta que creo que tiene complejidad, que puede llegar a ser buena, pero en líneas generales a mí no me gusta mucho, por eso la dejo ahí directamente. Y luego tenemos cartas que definitivamente no quieres tener en tu mazo. Esas son las cartas de reptil, y nos vemos en la próxima raza de Axie.